Hola a todos, hoy vamos a preparar y comparar tartas icónicas de los últimos 100 años, una tarta por cada década. Comencemos con la década del 1920. En ese tiempo, una compañía americana que vendía piñas enlatadas organizó un concurso para el mejor postre que usara su producto. El pastel de piña volteado se convirtió en uno de los más populares, apareció en los periódicos y revistas de esa época. Vamos a prepararlo. Agregamos mantequilla en el fondo del molde y lo extendemos por la superficie. Luego espolvoreamos generosamente con azúcar moreno. Y finalmente agregamos las rodajas de piña enlatada, colocándolas de manera especial. También necesitaremos cerezas. Las colocamos en el centro de cada rodaja de piña. Luego vertemos la masa encima. Es muy parecida a la masa para cupcakes. Ahora sí, lo metemos al horno. Lo horneamos durante 1 hora a 200 grados. Bien, el pastel está listo, pero como recordamos, su nombre es pastel de piña volteado, así que lo volteamos. El resultado es una verdadera belleza. Vamos a cortar una porción. Y finalmente, probemos. Por supuesto, es delicioso. No tiene crema, pero la piña jugosa y dulce evita que el pastel esté seco. Sin embargo, según los estándares modernos, es simple, así que le pongo solo un 5 de 10. Pasemos a la década de los 30. Este es el periodo de la Gran Depresión en Estados Unidos, cuando todas las empresas buscaban formas de aumentar las ventas de sus productos. Las empresas que vendían colorantes comenzaron a promover en masa el pastel de terciopelo rojo, lo que lo convirtió en uno de los pasteles más populares en toda América. Para prepararlo, necesitamos 3 bizcochos de color rojo brillante, además de un relleno hecho de queso crema con crema y azúcar glass. Empezamos aplicando el relleno sobre la primera capa de bizcocho, cubriendo todo el perímetro. También llenamos el centro con el relleno. Colocamos el segundo bizcocho y lo cubrimos con crema de la misma manera. Finalmente, el tercer bizcocho. Como es la última capa, aplicaremos el relleno en 2 filas. En las pastelerías, este tipo de pastel a menudo se decoraba con fresas maduras. Listo, el pastel terciopelo rojo versión 1930 está listo. Quedó increíblemente hermoso. Por supuesto, antes de comérnoslo hay que dejarlo de reposar en la nevera al menos 5 horas para que los bizcochos se impregnen. Vamos a cortar una porción. El corte es simplemente perfecto. Ahora comprobemos el sabor. Sí, es mucho más sabroso que el pastel de piña anterior. La característica principal es su hermoso aspecto, pero en esencia es solo un pastel de bizcocho común, por eso le doy una calificación de 7 de 10. Pasemos a la década de los 40. Aunque el origen del pastel de zanahoria se remonta a la Edad Media, su popularidad moderna en Estados Unidos comenzó en la década de los 40. Para este pastel se utiliza una masa muy aromática con canela, nuez moscada, jengibre y azúcar de caña. Pero el ingrediente más importante es la zanahoria fresca. Hay que rallarla bien, unos 450 gramos. Listo. La añadimos a la masa. También se agregan nueces y luego se mezcla todo. La masa de zanahoria está lista. La vertemos en el molde. Distribuimos la masa y la metemos en el horno. Después de 1 hora y media todo está listo y podemos sacarlo.
Obtenemos un gran bizcocho de zanahoria. Lo cortamos en 2 capas. Usamos la misma crema que para el pastel de terciopelo rojo basada en queso crema. Extendemos la crema sobre la primera capa. Añadimos más crema. Necesitamos cubrir todo el pastel con una capa uniforme y gruesa. Colocamos la segunda capa de bizcocho. Y también la cubrimos con una buena cantidad de crema. Además, cubrimos los bordes del pastel con la misma crema. Luego utilizamos migas de galleta para cubrir los bordes. Y decoramos el pastel con pequeñas zanahorias dulces en la parte superior. Con esto, el pastel de zanahoria está listo. Claro que en esa época se decoraba así de bonito solo en los restaurantes. Las versiones caseras eran mucho más simples. Vamos a cortar una porción. Como podemos ver, el bizcocho de zanahoria es mucho más denso y pesado que el bizcocho regular. Me pregunto, ¿qué sabor tendrá? Me gusta mucho. No tiene sabor a zanahoria cruda. Solo es un bizcocho muy rico, húmedo, con nueces y una crema que le va muy bien. Le doy a este pastel 8 de 10. Ahora pasamos a la década de los 50. Uno de los pasteles más icónicos y populares de la época fue el baba el ron. Este postre se convirtió en el símbolo de cenas festivas y lujosas en Europa. En esencia, es un pastel hecho de masa fermentada, pero tiene una característica, y es el ron. Montamos una aguja en la jeringa de cocina. Lo ideal es que tenga agujeros a los lados. Llenamos la jeringa con ron. Y empapamos el pastel uniformemente. Y así conseguimos el baba al ron de la década de los 50. Vamos a cortar una porción. Probémoslo. En cuanto al sabor, es un bizcocho suave y húmedo con un toque de alcohol. No está mal, le pongo un 6 de 10. Pasamos a la década de los 1960. En esa época se popularizó mucho el pastel vidrio roto, gracias a su apariencia brillante y divertida. Para este pastel se usan 4 tipos de gelatina con diferentes sabores. Cortamos la gelatina en trozos de cualquier forma. Y los ponemos en el molde para nuestro pastel. Este es de sabor limón. Luego agregamos la gelatina con sabor a bayas. La tercera gelatina que agregamos es de sabor a kiwi. Y la definitiva, de sabor a naranja. La gelatina base se hace con crema agria espesa, a la que se le añade azúcar glass y gelatina derretida. Mezclamos todo muy bien hasta obtener una masa homogénea. Listo, podemos echarlo en el molde. La gelatina blanca se filtrará entre las piezas de colores y las unirá firmemente. Solo queda meterla en la nevera hasta que quede bien firme. Después de 5 horas la gelatina está dura y el pastel está listo. Solo queda darle la vuelta. El pastel vidrio roto versión de la década de 1960 está listo. También existe una versión en la que la base está hecha de galletas, pero nos hemos quedado con la versión más simple de esa época. Ahora lo más interesante de este pastel, el corte.
Gracias a este aspecto inusual, el pastel recibió el nombre vidrio roto. Ahora probemos. Es divertido, hay muchos sabores diferentes de gelatina, es como un pastel infantil, le pongo un 6 de 10. Pasamos a la década de 1970. En esa época, el famoso pastel alemán Bosque Negro alcanzó fama mundial. Se hace con capas de bizcocho de chocolate. La crema es muy ligera, hecha a base de nata montada. La aplicamos uniformemente sobre el pastel. Un ingrediente esencial en este pastel son las cerezas. Las añadimos sobre la crema. Aportarán un toque ácido y crearán un equilibrio entre lo dulce y lo ácido. Seguimos con otra capa de bizcocho. La segunda característica de este pastel es que se le añade licor de cereza. Más exactamente, se usa para empapar los bizcochos para que quede jugoso y el sabor a cereza se sienta aún más. Otra capa de crema. Nuevamente cerezas. La tercera capa. Lo empapamos. Y la capa final de crema. Alisamos el pastel por arriba. También por los bordes. Decoramos los bordes con virutas de chocolate oscuro. Colocamos un aro justo en el centro y rellenamos en el interior con virutas de chocolate más grandes. Continuamos colocando piquitos decorativos de crema por el perímetro de toda la tarta. Finalmente, cereza confitada. Ponemos una en cada piquito. Retiramos el aro. Y el pastel Bosque Negro está finalmente listo. Hasta ahora es el pastel más complicado de todos los que hicimos hoy. Cortemos un pedacito. Y probemos. Es muy jugoso y perfectamente equilibrado. Odio cuando los pasteles son demasiado dulces. Aquí es todo perfecto, le pongo un 9 de 10. Ahora pasamos a la década de los 80 y es el pastel de miel, que en ese entonces era icónico en toda la Unión Soviética. La clave está en los ricos bizcochos de miel y por supuesto en la crema a base de crema agria. La echamos en el bizcocho y la extendemos completamente. Ponemos crema abundante. Seguimos con el otro bizcocho. Y continuamos. También rellenamos con crema todos los huecos en los bordes. Como decoración, usamos migas de estos mismos bizcochos de miel. El pastel debe estar cubierto por todos lados. Y finalmente, el legendario pastel de miel está listo. Escriban en los comentarios cuál es su pastel favorito. Mientras tanto, vamos a cortar un pedazo de pastel. Lo colocamos en un plato. Y lo probamos. Es súper delicioso. Solo 2 ingredientes, pero combinan perfectamente entre sí. El aroma a miel en la boca es increíble. Le doy un 8 de 10. Llegamos a la década de los 90. Fue en este periodo cuando el pastel italiano tiramisú se convirtió en uno de los postres más populares en el mundo. De base se usa el bizcocho savoiardi, que es un bizcocho seco. Cada bizcocho se empapa en un café fuerte.
y se coloca en un molde, cubriendo todo el fondo. Se agrega una crema a base de un queso cremoso ligero italiano mascarpone, al que se le añaden yemas de huevo y azúcar. Primero rellenamos los vacíos entre los bizcochos. Luego formamos una capa de crema. Después colocamos una segunda capa de bizcochos savoiardi empapados. Y nuevamente la crema. Para que el tiramisú se vea perfecto, hay que alisar la crema. Ahora espolvoreamos cacao en polvo por encima. Y listo, el clásico tiramisú está completamente preparado. Ahora hay que cortarlo en porciones. Sacamos una porción con la espátula. La colocamos en un plato. Y finalmente probamos. Es un postre increíblemente delicioso con buen equilibrio, con el dulzor de la crema y el amargor del café. Le doy un 8 de 10. Finalmente llegamos a los años 2000. Durante este periodo se volvió muy popular el New York Cheesecake. Es muy sencillo de hacer. Las galletas se trituran en una licuadora hasta convertirlas en migas. Luego se humedece toda la mezcla con mantequilla derretida. Vertemos lo que hemos obtenido en un molde y lo presionamos para formar la base y los bordes. Ahora podemos agregar el relleno, que consta de queso crema Filadelfia, azúcar, huevos y extracto de vainilla. Sacudimos un poco el relleno y lo metemos en el horno. Horneamos durante media hora a 180 grados y luego media hora más a 150. Después de una hora el cheesecake está listo. Tras enfriarlo completamente en la nevera podemos desmoldearlo. Cortemos un pedacito. Prueba de sabor. Es muy delicioso y cremoso. Le doy una calificación de 8 de 10. Y por último, la década de 2010. En esa época se pusieron de moda los pasteles de musgo glaseado espejo. Se volvieron populares gracias a la apariencia lisa y brillante. Estos pasteles se usan a menudo en exposiciones para demostrar habilidades. Lo principal que necesitas es un molde hermoso como este. Lo llenamos hasta un tercio con mousse de crema. Luego necesitamos el relleno. Yo tengo una mezcla de frutas con almidón que congelé previamente. Colocamos otra capa de mousse por encima. Y para finalizar, un aro de bizcocho. Lo presionamos un poco. Lo dejaremos en el congelador por 24 horas. Después de un día podemos sacar el pastel congelado del molde de silicona. No es tan fácil hacerlo. Colocamos el pastel sobre un vaso. También preparé con anticipación un glaseado especial hecho de chocolate blanco, leche condensada, gelatina, jarabe de maíz y colorante. Cuando el glaseado tenga la temperatura adecuada, lo echamos sobre nuestro pastel congelado.
Este proceso es muy hipnótico. Y con eso el pastel de mousse con glaseado espejo popular en 2010 está finalmente listo. Esperamos a que se congele y podemos cortar la porción. Tiene un aspecto muy inusual. Ahora por fin lo probamos. Probablemente es el pastel más delicioso de hoy. Le doy con seguridad un 10 de 10. Es increíblemente suave, ligero, equilibrado, con un sabor a frutas naturales. Es asombroso. Y si reúnen bajo este video 200.000 likes, haré un video Fideos ahora versus hace 100 años. Adiós a todos.